en el libro de Efesios, en el capítulo número 6. Hemos considerado, con excepción de este domingo que pasó, que tuvimos una pausa y una bendición de poder escuchar la palabra de Dios en la boca de nuestro hermano José Morán, pero hemos estado tratando el tema de las familias y uno de los propósitos, bueno, hemos comenzado en febrero por el tema del amor, de la amistad. Luego, pues en estos meses estamos a celebrar o vamos a tener o darle honor al padre. En mayo le damos a la madre, en septiembre a los hijos, para el Día del Niño, etcétera. Pero la familia juega un papel importante en nuestra vida porque es el diario vivir. Estamos nosotros inmersos en una familia y por lo tanto es ahí donde recibimos el amor, el cariño, la comprensión, la protección y todo aquello que nos hace sentir bien. Y por tanto debemos nosotros aprender a vivir en familia. Necesitamos saber cómo debemos vivir y bueno, podemos tener muchos modelos que nos digan cómo hacerlo y acudir a estos modelos que ya hemos dicho, pero vamos a acudir a ver el modelo del que la creó, del que la diseñó, de la ideó desde un inicio. Y ese, pues, por supuesto, es el Señor. Dios desde un principio, Él pensó en esto de la familia. Él instituyó primeramente el matrimonio como el núcleo familiar y lo hizo allá desde el Génesis. Desde allá Dios orientó la base para el matrimonio. Y el matrimonio que Él creó y de acuerdo al diseño fue un matrimonio perfecto. Un matrimonio en el cual hizo un diseño perfecto, puso el principio perfecto y las bases perfectas. Y luego no solamente esto, sino que dio principios, y esto vimos nosotros en los domingos anteriores, principios de la comunicación, el principio de la unidad, el principio de la integración. Él lo dio y Él lo puso para que el mundo viviese en Él, para que los hombres viviesen en Él. Pero lógico, vino el pecado al hombre y el pecado rompió esto. Y luego el hombre en su pecado cobró vida su propio ser, su ego, su orgullo. Y ahora, después de esto, el hombre busca la satisfacción personal, y hablo hombre y mujer, buscamos satisfacción personal y ya no pensamos en el otro. Ya no queremos relacionarnos con los otros para el beneficio de los demás, sino que el beneficio personal. Y esto es producto del pecado, del orgullo. Y eso Satanás lo puso para poder hacer que el hombre fuera tentado y cayera. Y por eso matrimonios y familias viven ensimismados individualmente y buscando su beneficio, aun cuando viven en comunidad y aun cuando viven en una relación bajo un techo. El pecado y el orgullo hace que cada uno busque lo suyo propio y no cada quien lo de los demás. Pero, y eso no se va a poder lograr mientras Cristo no entre al seno familiar en la vida individual de cada uno. Cuando Pablo habla y dice que cada uno debe buscar por lo de los demás y no buscar lo suyo propio, no lo hace si no pone la base primero. Y no lo hace si no les dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar primeramente las cosas de arriba. Entonces, tanto para una restauración matrimonial, para una restauración familiar, primero tiene que haber una base y esa base es el Señor. Para que Dios pudiese restaurar nuevamente al hombre al lugar donde estaba y ponerlo en el lugar de donde cayó, tuvo que él mandar a su hijo a morir para que a través de Jesús pudiésemos volver a la posición a la cual el Señor nos había puesto en la perfección hacia él y que él fuese la base para poder vivir y para que pudiéramos vivir nosotros como familia. Decíamos también, ya para terminar un poco lo que vimos la vez pasada, una familia cristiana no lo hace un rótulo en una puerta, no lo hace porque tengamos una Biblia abierta en un lugar bonito, con velas y decoraciones. No lo hace ni siquiera el nombre o porque vamos a una iglesia, sino que lo hace el hecho de que toda la familia, tanto el padre, la madre y los hijos, estén sometidos al señorío de Cristo, no sometidos a los deseos que podemos satisfacer de Dios y que tengamos a un Dios que nos satisfaga, que nos dé de comer nada más o que nos provee el trabajo, que nos provea la ropa, el techo, sino un Dios al cual nosotros podamos someternos a su señorío. Y cuando nosotros vivimos en el señorío de Él, tanto papá, mamá, hijos, entonces podremos nosotros mantenernos anclados a la familia, a la palabra de Dios y vivir como familias anclados a la palabra del Señor. Y es allí donde hemos estado estudiando
para que podamos nosotros mantenernos allí. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Vamos a tocar el tema de los hijos este domingo y el próximo, si Dios lo permite. Y luego vamos a hablar de los padres, está bien. Y luego vamos a hablar de los demás miembros de la familia, que es importante también, que juega un papel importante. ¿Qué Dios dice acerca de los miembros familiares? Sé que en las reuniones de matrimonios y en los congresos de matrimonios o en las conferencias de matrimonios se tocan muchos efesios para hablar acerca del rol y la responsabilidad de los esposos. Y yo sé que esto hasta está bastante bien marcado. Hay algunos que dicen, bueno, ya es lo mismo, pero sin embargo nos encontramos con una pareja que nos dice, mire, díganos, y estamos hablando de parejas cristianas que nos dicen, mire, háblenos cuál es el rol realmente del hombre y la mujer. Y bueno, hay personas que lo escuchan, sin embargo, probablemente no lo han comprendido como deben comprenderlo. Y probablemente podamos tocar un poco acerca de eso. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Y el tema que siempre, o el pasaje que siempre se toca es el libro de Efesios capítulo 6, el verso 1. Pero también ese tema, ese pasaje es paralelo, perdón, a lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses capítulo 3, verso 20. Sé que les dije Efesios 6, pero vamos a ir a Colosenses, mejor capítulo 3, verso 20. Tanto a los efesios como a los colosenses, el apóstol Pablo les escribe sobre los asuntos familiares. Si usted lo lee, estos pasajes son similares a estas dos iglesias. Se los hace ver. Y vamos a leer lo que dice únicamente Colosenses 3:20, luego vamos a orar. Colosenses capítulo 3, verso 20, estamos viendo familias anclados a la palabra de Dios. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la bendición que tenemos de tu palabra. Señor, a ella nos queremos aferrar, en ella nos queremos orientar, queremos ser dirigidos por ella, porque tú la has dispuesto para nuestro bien y nuestro beneficio, para el beneficio de las familias. Oh Dios, tanto que amamos a los hijos, nos amamos los esposos, amamos a nuestros familiares que están más cerca de este núcleo familiar. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir anclados a tu palabra para poder gozar de la armonía que solamente en ti podemos tener. Bendice este tiempo, en Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando usted lee Colosenses, capítulo número 3, y lee Efesios, se va a dar cuenta como si fuese las mismas instrucciones de las que estamos hablando. Y fíjense que como el apóstol Pablo habla a estas dos iglesias sobre este tema, sobre la base de Cristo. Si usted lee Colosenses, se va a dar cuenta que Pablo empieza a animar a los hermanos para que los hermanos vivan en el Señor, porque estaban siendo burlados, porque estaban anulando lo que realmente era Cristo. Y les dice, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes están en Cristo, ustedes tienen todo, están completos. Y si tienen todo y están completos en Él, hay que aferrarse a Él, porque hay algunos que no se aferran a Él. Y luego, si ustedes están en Él, ustedes, entonces les dice, ahora sí, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Porque la capacidad o la habilidad para poder someternos o para poder someterse los hijos a los padres entre ellos y todos juntos en una familia, viene de la base que ahora estamos en Cristo. Y cuando vemos nosotros Efesios capítulo 6, verso 1, que también dice el mismo texto, hijos, obedeced a vuestros padres, en el Señor lo dice, está hablando Efesios, es que gracias a que tenemos el Espíritu Santo al cual nos sometemos a su señorío, es decir, a la llenura del Espíritu Santo, entonces es donde viene la capacidad y la habilidad para poderlo hacer. De lo contrario, no lo podemos hacer. No podemos lograr que un hijo nos obedezca 100% sin antes no nos aseguramos que ellos estén sometidos primeramente a Dios. El sometimiento a Dios viene antes que el sometimiento a los padres. Lo mismo ocurre con nosotros como padres. El sometimiento a Dios viene antes que el someternos unos a otros, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, y que podamos nosotros convivir en esto y en la armonía de la palabra de Dios. Entonces es importante tomar en cuenta que estas instrucciones que Pablo hace tanto a los colosenses como a los efesios viene como resultado de algo que primeramente tiene que ser arreglado en el corazón de cada uno de nosotros. Más que, o aparte, o vamos a decir así, más importante que darle el estudio a los hijos, más importante que poder alimentarlos, criarlos, protegerlos y todo, enseñarles el temor de Dios en sus vidas y que ellos se sometan al señorío de Cristo.
¿Por qué? Porque el señorío de Cristo o el temor de Dios es lo que va a permitir que los hijos anden en las cosas que agradan a Él. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6, no tiene que buscarlo, pero dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Si hay temor en el hombre, en el corazón, entonces el hombre se aparta. Si la obediencia fuese algo fácil, hermanos, entonces tendríamos aquí más consejos morales y consejos que cualquiera podría seguir. Pero si usted le dice a alguien que debe de obedecer y debe someterse, como que más rebeldía puede entrar. Ahora, la base para poder enseñar a convivir y a vivir es el sometimiento a Dios. Efesios dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Colosenses dice que debemos estar en Cristo y vivir y hacernos de la cabeza o de la autoridad y el señorío de Cristo. Entonces, el hijo que vive en la casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, sumiso, obediente a ellos, porque son agentes de Dios que están para su cuidado, para su entrenamiento y para su protección. Y eso vamos a hablar cuando hablemos acerca de la responsabilidad de nosotros los padres. Pero el hijo que vive dentro del hogar, que está dentro de la casa, las cuatro paredes, debe someterse, debe humillarse y someterse a la autoridad. ¿Por qué? Porque los padres son puestos por Dios para que puedan darle la alimentación, el sustento, la protección y la disciplina necesaria y el entrenamiento para poder ayudarlos a ellos a poder desarrollarse y llegar a la madurez. Estamos claros que no en todo el mundo ocurre así, porque hay padres que abandonan a sus hijos y no son como agentes de Dios. Pero esto sabemos también de igual manera que es producto del pecado. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplicaos y señorear sobre la tierra, lo hizo dentro de los parámetros que Dios ya había establecido, donde Él era la base. Pero cuando el hombre sale del parámetro de Dios y del temor de Dios, el hombre anda engendrando y trayendo hijos al mundo y no bajo los parámetros y la responsabilidad que Dios le ha dado. De manera que todo esta derrota y este fracaso de las familias no es porque Dios se ha equivocado en poner los padres que le ponen, no, sino porque el hombre, el matrimonio, la pareja, no ha tomado en cuenta los parámetros de Dios para la familia. Y por eso vemos hijos abandonados, hijos solamente con un papá, con una mamá. Sin embargo, aquí el escritor habla a creyentes en Cristo que ahora hemos vuelto otra vez a ser restaurados al punto donde estábamos en Cristo y que ahora podemos nosotros entender la palabra por el Espíritu, que debemos ser agentes, como les digo, y esto vamos a hablar el próximo amigo, si Dios quiere, debemos ser agentes protectores de nuestros hijos y los hijos tienen que vernos como tal, como los que les protegemos de parte de Dios. Ahora, obediencia, aquí la palabra obediencia viene de una palabra, un término que significa escuchar con atención. Le voy a decir, cuando alguien va a obedecer, tiene que escuchar con atención para poder obedecer. Por eso aquí obediencia es escuchar. En otras traducciones dice, escuchen a sus padres. Porque lo que está diciendo con esto es que los hijos deben de saber y aprender a escuchar con la intención de obedecer. Esto es lo que está diciendo. Y responder a esa instrucción. Y a veces los hijos no obedecen porque no saben escuchar, no escuchan. Usted le dice algo a un hijo y luego se da cuenta que no lo hizo y usted le pregunta, ¿y por qué no lo hiciste? No entendí, no escuché. Y a veces es cierto, no entendieron, no escucharon. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba atento a escuchar para obedecer. Porque su corazón no estaba dispuesto a querer obedecer, por tanto no escuchó. Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros decimos a los hijos, eres un desobediente porque no lo hiciste, pero no escuchar. Entonces el llamado a los hijos es cuando un padre o cuando los padres le llaman, debe disponer su corazón a escuchar para obedecer. Y cuando escucha para obedecer, entonces es obediente dentro del hogar. Pero cuando no está dispuesto en su corazón a escuchar, entonces por tanto no obedece. Entonces el escuchar y el obedecer van de la mano. El escuchar es atender la voz del Padre para que
pueda ser atendido y para que pueda ser obedecido. Luego dice la razón por qué esto agrada al Señor, dice Colosenses, y Efesios dice porque esto es justo. Ambas expresiones tienen que ver con la palabra justicia, ambas expresiones. Y justicia es todo aquello que es recto, todo aquello que es legal, todo aquello que tiene que ver con lo que es recto, correcto y justo. Y esto es bien visto por la sociedad. Cuando usted ve que alguien hace algo que es justo, esta persona se gana la admiración y el respeto de los demás. Dice uno que justo, que leal, que apegado a la ley, que íntegro, y todo eso gana respeto. Y cuando la Biblia dice, porque esto es justo, porque haciendo esto, agradas a Dios, porque Dios ve tu corazón y Él se agrada porque estás haciendo lo justo por lo que Él nos ha mandado y por lo que Él te ha mandado. Entonces, joven que estás por ahí, hijo que estás bajo el techo de tu casa, de tus padres, que vives ahí, la Biblia te dice que primero debes aprender a escuchar y obedecer. Y luego dice, la razón por la cual debes hacerlo es porque esto es recto, es justo, es lo correcto. Muchos hijos tildan al padre de injusto, ¿verdad? Y dicen, sí, que usted es injusto y que qué injusticia en esta casa y que solo a mí me mandan y que solo a mí me dicen y tratan mucho y dicen qué injusticia, pero el no obedecer, estás haciendo lo mismo, estás siendo injusto, no estás haciendo lo justo, lo recto, lo bueno que va a agradar a Dios. Entonces, entre injusticia y injusticia, ¿cómo operamos? ¿Cómo aconsejamos cuando el hijo se queja? Suele quejarse el padre que es injusto y cuando el hijo no obedece, ambos están en la misma posición de balanza y ninguno pesa más que el otro porque la injusticia reina en esa casa, la injusticia reina en ese hogar y por tanto la justicia de Cristo no está operando ahí y por tanto no hay paz en ese hogar. No hay paz, no hay sosiego, no hay armonía. Y muchas veces el hijo que está ahí quisiera salir, no quiere estar en el lugar, quisiera tener otros padres, cruzan mal pensamiento esto. El padre no haya qué hacer, se siente frustrado, no haya cómo hacerlo ya, porque ya ve que sus hijos no están haciendo lo correcto. Ahora, volviendo al libro de Proverbios, cuando dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, es que el temor de Dios ayuda y el temor de Dios es el que va a hacer que el hombre viva rectamente y ocurre en los hijos. ¿Qué hace que un hijo sea obediente? Muchas veces el temor. El temor. El temor hace que los hijos obedezcan. Y este temor, pues es temor a lo desconocido. Un hijo llega a obedecer a un padre porque, pues le teme porque es más grande que él. Puede obedecer al padre porque, pues sabe que si no le obedece, pues el padre puede disciplinarlo. Ah, tiene temor de vivir solo porque sabe que no va a tener cómo alimentarse, no va a tener la protección que tiene en su casa. Por tanto, el hijo vive por temor a que no puede valerse por sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando ese temor se termina? Se termina el temor cuando el hijo crece más que el padre. Se termina el temor cuando el hijo ya puede valerse económicamente por sí mismo. Se termina el temor cuando el hijo ya aprende a razonar por sí mismo. Y entonces cuando todo eso ocurre, ya no hay temor, ya no hay obediencia. Y entonces viene el conflicto. El hijo no se somete, el hijo es rebelde, el hijo quiere salir de casa y se va. ¿Por qué? Porque aprendió acerca del temor del padre y por el temor vivió. Ahora, la Biblia dice que el temor de Jehová, el hombre se apartará del mal. Cuando nosotros enseñamos al hijo, a los hijos, a temer a Dios, ese temor lo va a mantener dentro de los límites. El temor de Dios es lo que lo va a mantener en esa zona de protección donde Dios nos quiere tener a todos. No es porque Él quiera hacernos pasar una mala vida, que nos pone límites, sino porque Él nos ama y porque esos límites nos van a ayudar a preservar la vida, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a mostrarles y enseñarles que deben aprender a vivir en ese temor de Dios, porque ese temor es el que los va a salvar, es el que los va a mantener a salvo en todas las áreas de su vida.
Ahorita, y decían nuestros abuelos, ¿verdad? Los hijos, mientras están pequeños, uno los sienta donde quiere, recuerda que digo. Pero una vez ya están grandes, ya no hay obediencia. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan aprender a tener temor a una autoridad. Y cuando nosotros creemos que por temernos a nosotros los padres, los hijos van a obedecer siempre, no es cierto. Se va el temor cuando están más grandes, cuando trabajan, cuando estudian, cuando tienen, cuando toman su propia identidad, que a veces no es de ellos, sino que es copiada. Cuando ellos aprenden a valerse por sí mismos, ya no hay respeto a la autoridad. Y entonces necesitamos volver al temor. Necesitamos volver o mostrar desde un principio ese temor de Dios en sus vidas. Y únicamente viene cuando ellos realmente tienen a Cristo en su corazón, cuando ellos se han dado cuenta de que sus vidas no tienen propósito, no tienen esperanza solamente en el Señor. Y es ahí donde tenemos que empezar a tratar de pequeños, porque un día se van a ir y el temor de Dios los va a seguir. Y esa es una de las razones. Muchas veces los hijos son desobedientes por la naturaleza que hay en ellos. Hay una naturaleza que nos inclina a todos a la desobediencia, pero también hay desobediencia por la imitación de los padres. Los hijos son desobedientes porque nosotros los padres somos desobedientes también. Y es que nosotros mismos nos rebelamos ante la autoridad de Dios. Les decimos a ellos que no hagan, pero nosotros mismos lo hacemos y sabemos que no está correcto. Y lo otro es por el desconocimiento realmente de la palabra de Dios. Quiero hablar acerca de la obediencia en términos generales. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es la base para que dentro del hogar podamos nosotros convivir en armonía. Cuando el esposo se somete a Dios, el esposo responde a Dios por lo que está haciendo en la casa. Cuando la esposa se somete al Señor, como ya lo dice Efesios, sométanse a su esposo como el Señor. Entonces, la esposa responde al hogar porque está sometida a Dios. Y cuando los hijos aprenden el temor de Dios y se someten a Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, como dice Efesios, o en la base de que son cristianos ahora, entonces responden de la misma manera. Y la obediencia es un resultado de esa relación, de esa convivencia para con Dios. Y esto hace que la familia se mantenga en esto. Pero lógico, vemos nosotros vemos aquí familias de todos los colores. Tanto hay esposos que son creyentes, pero hijos no son creyentes. Hay hijos que son creyentes, pero esposos no son creyentes. Hay hijos creyentes y una esposa creyente, pero el esposo no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos conjugar esto. Y cuando no hay temor en alguno, pues va a haber conflicto. Por tanto, Dios llama a la obediencia a todos. Cuando vemos el libro de Efesios, ahí nos dice, sométanse bajo la autoridad de los unos de los otros. Y Colosenses habla de lo mismo, de someterse bajo la autoridad de los unos de los otros, pero sobre la base del Señor y del temor de Dios. Quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11, y quiero a través de este pasaje mostrarles 5 principios que nos van a ayudar a obedecer. 5 principios que si los establecemos, no solamente nos van a ayudar a obedecer nosotros como padres, sino que los hijos también, y vamos a llegar a someternos los unos a los otros. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11, vimos nosotros hace 2 domingos, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés se paró antes de cruzar el mar y antes de entrar a la tierra prometida, él les da la ley y les dice lo que tienen que hacer. ¿Recuerdan eso? Más adelante del capítulo 6 de Deuteronomio nos encontramos con el capítulo número 11. Y en el capítulo número 11, él les ha dicho y les ha dado todas las instrucciones necesarias y les hace ver cómo Dios ha tratado al pueblo, pero él les hace una llamada a la obediencia. Y es ese llamado a la obediencia y es esa obediencia que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, que es sobre la cual el apóstol Pablo llama a los efesios y llama a los colosenses. La obediencia sobre esto. Cuando nosotros leemos Efesios 1 y Colosenses 3:20, nos damos cuenta de que de donde Pablo está nutriéndose
para esto es del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, del mandamiento que habla acerca de obedecer o de honrar a los padres, porque este es el mandamiento con promesa. Entonces, la ley o el Antiguo Testamento nos da a nosotros las bases de lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento y nos habla acerca de la obediencia. Cuando llegamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, quiero leérselo. Dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Mire qué fuerte esto. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres, oiga el término oír para obedecer. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Moisés estaba y les está diciendo que él pone a elegir al pueblo entre obedecer a Dios y no obedecer. Y le pone también en una bandeja o una pesa, pone los resultados de no obedecer, los resultados de obedecer y los resultados de no obedecer. Ellos van a entrar y les dice, muy bien, ya les dije todo, pero ahora vean, este es el resultado si ustedes obedecen y este es el resultado si no obedecen. La obediencia conlleva, hermano, preliminarmente a entender las consecuencias. ¿Qué pasa si obedecemos y qué pasa si no obedecemos? Ahora, no vamos a hablar qué pasa si no obedece el hijo al padre o a la madre y qué pasa si sí. Ahora, este es un resultado, pero es un resultado que viene y emana de lo que el Señor ha dicho y lo que Dios dice sobre eso. Y vemos nosotros aquí a Moisés diciendo estas palabras y luego el contexto que nosotros vemos acá es Moisés dirigiendo al pueblo que va a entrar y que va a salir. Como cuando nosotros le decimos a los hijos, ok, se va a casar, se va a ir de casa, usted ya no va a estar con nosotros, escúcheme esto. Y si usted hace esto, le va a ir bien. Y si no hace esto, no le va a ir bien. Es exactamente el principio o la forma en cómo Moisés está hablando aquí al pueblo y le está diciendo acerca de eso. Y lo llama a la obediencia, lo llama a obedecer. Más tarde, en Deuteronomios también, siempre en el capítulo número 27, ahí en el capítulo 27, ya una vez han entrado en la tierra prometida, hay un símbolo sumamente interesante sobre este pasaje. Y en ese capítulo 27 de Deuteronomios, el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, di al pueblo que pase el Jordán. Y luego cuando haya pasado, ellos, vas a escribir todas estas leyes. Y ellos, la mitad del pueblo va a subir al monte Gerizim y la otra mitad va a subir al monte Ebal. Mire qué interesante. Y luego los sacerdotes van a pronunciar la ley tanto de la maldición como la de la bendición. Y en ambas leyes el pueblo va a decir amén. Mira, qué simbolismo más fuerte para que el pueblo pueda ver realmente las consecuencias, tanto positivas como negativas, de la obediencia y la desobediencia. Yo he escuchado sermones sobre Deuteronomio 28, acontecerá que se oyere esa voz de Jehová. Ese es el mismo pasaje que vemos nosotros en 27 y 28. Bendito serás tú en tu andar, bendito en tu salir. He escuchado yo personas que enseñan de eso y todo lo bonito dice, bendita será tu presa de amasar, bendito el fruto de tu vientre, serás cabeza, no serás por cola, y ahí pueden predicar y decir un montón de cosas, pero no dicen lo que dice el 27. No dicen lo que dice el 27, no hablan lo que dice el capítulo 27 de Deuteronomio, porque ahí está la maldición. Ahora, imagínense ustedes este cuadro. Estamos hablando acerca de la obediencia y las consecuencias o los principios para obedecer que Moisés está hablando acá. Y vean ustedes, imagínense el cuadro, un grupo en un monte y el otro en otro monte, la mitad del pueblo en cada uno, y está en medio los sacerdotes, y el pueblo y el sacerdote se empiezan a leer la ley. Y solo voy a leer un par de versículos del capítulo 27. El versículo 11, mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, cuando hayáis pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, y habla de cuáles son. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón a Israel en alta voz. Versículo 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición
Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que desobedeciere a su padre y a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Y sigue diciendo todo el 27 de la maldición sobre no obedecer. Y el pueblo estaba claro. Y el pueblo decía, amén, eso es justo, es recto el que no obedeciere. Era serio, hermanos, porque la ley hablaba acerca de reprensiones y disciplina dura sobre no obedecer. Ahora Moisés está diciendo, vean ustedes, aquí yo pongo la bendición y yo pongo la maldición. La bendición si oyeren atentamente la voz de Jehová, y la maldición si no oyeren la voz de Jehová. ¿Cuál quieren? Y lo que quiero yo hablar acerca de estos principios que pueden y que nos van a ayudar a nosotros a que podamos entrar en la obediencia, enseñar a los hijos a obedecer y que nuestros hijos obedezcan. Así que díganle a sus hijos, oigan esto. En primer lugar, el primer principio que nosotros vemos ahí en Deuteronomio capítulo 11, que va a ayudar a que los hijos obedezcan, que entre esposos podamos someternos, que entre la familia podamos someternos, es reconocer el amor de Dios. Reconocer el amor de Dios. ¿Por qué lo decimos? Ahí en Deuteronomio capítulo 11, antes de que Moisés les diga estas palabras y les ponga la maldición y la bendición, les dice el versículo 1, amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y esto es lo que venimos hablando hace un ratito en Efesios y en Colosenses, que si el hijo o las hijos o la familia, sea el que sea, no cultiva ese amor a Dios que viene con el temor de Dios, va a ser difícil completamente obedecer. Porque repito, los hijos van a obedecer mientras tengan el temor o temor a sus papás, mientras estén pequeños, mientras no se valgan por sí mismos, mientras mientras no tengan la posibilidad económica de sostenerse, mientras todavía no razonen como razona un adulto, mientras el padre tiene el poder, el hijo se somete. Y este es un principio universal. ¿Quién manda? El que tiene el poder. Pero una vez que el hijo tiene poder, no es fácil obedecer. Ahora, vemos nosotros aquí que el temor de Dios, el amor al Señor, es la base de la obediencia. El amor debe ser la base de la obediencia a cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué obedecemos? Porque amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y eso lo vimos la vez pasada. Si nosotros cultivamos este principio de amor en los hogares, los hijos me van a amar a mí como padre, a mi esposa como madre, pero primeramente deben saber que Dios los ama y que ellos deben amar al Señor, porque cuando eso ocurre, el resultado es el amor. ¿Por qué la Biblia nos dice amaros unos a otros si no tenemos la capacidad de amar? En el amor, porque tenemos el amor de Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la Biblia. Y entonces cuando Él nos ha amado a nosotros primeros, el Espíritu Santo en nosotros, su amor nos da la habilidad para poder amar a los demás. Entonces la base de todo es el amor a Dios y el amor que Dios me ha tenido a mí, que me ha dado una familia, y cómo Dios me ha amado a mí, que me ha dado esta familia donde vivo, estos padres que me ha dado, o esta madre que ha luchado como padre también y me ha amado, o este abuelo que tengo, o esta abuela, o quien sea, Dios te ha amado y te ha puesto y te ha dejado allí. Y la respuesta hacia ese amor es amándolo yo también. Dios pudo haberme dejado en un quirófano, o con la partera, o pudo haberme permitido, perdón, o pudo haber permitido que yo quedara en la calle. Pero no, aquí estoy. Y aun cuando quedé en la calle y mis padres no me cuidaron, Dios hizo que alguien me recogiera y me cuidara y me pusiera. Y esto debe ser gratitud para poder yo amar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y ahora que conozco, ha enviado a su Hijo a morir por mí en la cruz. Y ese amor me capacita para yo amar a mis padres y oír a mis padres y obedecer la voz de mis padres. Porque primero estoy sometido a Dios. Y esto es lo que Moisés está diciéndole a ellos. Amarás a Jehová tu Dios.
Y este principio de amor debe de ser cultivado en el hogar, el principio de amar a Dios, el principio de el amor que Dios nos ha dado y cómo nosotros debemos responder a ese amor. Y ese amor se responde con obediencia. Entonces, si yo quiero que un hijo me obedezca, se someta, primeramente debo de cultivar en él el amor. ¿Sabes, hijo, cuánto Dios te ama? Te hizo perfecto, no tienes defectos, hijo. No eres atractivo para todos, pero eres atractivo para mí, atractivo para los que estamos, que te amamos, y no hay problema, pero Dios te ama. ¿Cómo vas a responder a ese amor? ¿Cómo debes responder ese amor? Amando a Dios también. Ama a Dios. Cuando el hijo ama a Dios, el resultado es el amor, no solamente a los padres, a las hermanas, a los hermanos, a los primos, a todos los que están a su alrededor. Entonces, el primer principio a cultivar es el amor. El segundo principio es la disciplina. La disciplina. Vea usted que del versículo número 2, como Moisés, ahí en el capítulo 11, le empieza a decir lo que Dios hizo. Y comprended hoy, porque no habló a vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo que Jehová Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra, y todo lo que hizo al ejército de Egipto, y sus caballos y sus carros, y cómo precipitó en las aguas, y empieza a decir todo lo que Dios hizo, y lo que le hizo a Datán, a Abirán, y habla de todo el castigo que Dios trajo a toda esa gente y esa generación rebelde. ¿Y esto sirve para qué? Para que el pueblo aprenda a tener miedo, literalmente, a tener miedo de portarse mal. Y eso habla de disciplina. En el hogar debe haber disciplina. La disciplina no solamente es disciplina corporal, pero es entrenamiento. Es entrenamiento, son reglas, son parámetros. Y se debe vivir dentro de la disciplina. ¿Por qué? Porque esto, la consecuencia es castigo. Y este castigo debe de estar en la mente de las personas. ¿Qué pasa si yo me porto mal? Hay castigo, hay consecuencia. Y Moisés les estaba hablando de cómo Dios castigó esa rebeldía. ¿Y para qué Moisés les está diciendo cómo Dios castigó a ellos? Para que los que escuchen también teman. Vea usted lo que también igual en el libro de Deuteronomio 21:18, y esto también vamos a hablar un poquito más los próximos domingos. La Biblia dice que si alguno tuviese un hijo contumaz y rebelde, vendrá a los ancianos y les dirá, miren, mi hijo es contumaz y rebelde, o sea, no es obediente. Y los ancianos juzgarán eso. Los ancianos eran en el pueblo de Israel los más sabios, los más espirituales. Y entonces los ancianos llevarían al hijo a la ciudad y dirán, este hijo es rebelde y contumaz. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Y todo el pueblo lo apedreará. Este es uno de los mandamientos que vemos nosotros en el Antiguo Testamento que tenían pena capital, la rebeldía de los hijos. Y Dios le dice a Moisés, así oirá el pueblo y temerán. Wow, hermano. El castigo recibido por la maldad era una advertencia para los que estaban ahí, para que el pueblo temiera. Y el principio de disciplina es importante. Cuando usted castiga a un hijo, sus hermanos temerán. ¿No era eso lo que pasaba cuando nuestros padres nos castigaban? Cuando castigaba a uno de nuestros hermanos, nosotros no hallábamos dónde escondernos. Y sabíamos que si mi hermano o mi hermana era castigado, entonces yo también lo iba a hacer. Y el principio de disciplina, el libro de Proverbios nos habla acerca de la vara de la corrección. El libro de Proverbios nos habla acerca del castigo. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. No te fatigues, castiga a tu hijo, porque la vara de la corrección lo alejará al muchacho de la necedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que hoy en día los derechos humanos y las leyes
protegen a los menores en esto. Sin embargo, cuando la sociedad se revela y cuando la sociedad o la juventud hace todo lo que hace, las consecuencias de la falta de castigo en lugar lo tiene que aguantar la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos mismos limitan la mano al padre de familia y luego ellos mismos no saben qué hacer con esta rebeldía. Entonces, tratan de lavar su culpa, trayendo más educación en valores a las escuelas y nos obligan a las escuelas a educar más en valores porque no aguantan a la juventud que es rebelde. Y ha sido rebelde porque la sociedad misma ha limitado al padre a disciplinarlos. La Biblia nos enseña y nos dice a nosotros que la disciplina corporal va a alejar al muchacho de la necedad, va a quitar la maldad y va a hacer que los demás teman. Y este principio de disciplina en el hogar no puede faltar desde que los hijos están pequeños, desde que los hijos tienen conciencia del pecado y de la maldad. Debe haber disciplina, debe haber consecuencias. No podemos nosotros dejar sin disciplina. Recuerdan, aún en la iglesia, la disciplina debe ser practicada. Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si algún pecado entra en la iglesia, así va a contaminar toda la iglesia. Por tanto, el apóstol Pablo mandó a que la iglesia disciplinara cuando hay situaciones. Y esto porque viene de Dios. Entonces, cuando un pecado en la familia o un error, dicen los padres, no es tratado, esto va a corromper toda la familia. Y esto va a servir de mal ejemplo y mal testimonio para toda la familia, lo mismo que en la iglesia. Por tanto, el principio de disciplina se debe aplicar para que los demás teman y que los hijos puedan obedecer. Aquí Moisés está hablando, miren todo lo que Dios hizo. Miren todo. ¿Por qué tiene que recordarles a cómo sufrieron aquellos que les disciplinaron? Para que ellos teman y aprendan y obedezcan. Luego el tercer principio, rápidamente, porque se me está yendo el tiempo, es el principio de la autoridad. Y aquí está ligado al otro, porque ahí en Deuteronomio capítulo 11, verso 8 le dice, guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y esto está hablando acerca de no menospreciar las reglas. Las reglas deben de ser puestas en el hogar. Tenemos el principio del amor, pero también la disciplina, pero también reglas. Hay que poner reglas en la casa y las reglas deben de respetarse y cumplirse hasta de nosotros los padres. Si usted dice a las 10 de la noche se apaga esa televisión, a las 10 de la noche también no mire usted televisión. Si usted dice a tal hora van a entrar a la tecnología y a tal hora van a terminar la tecnología, a esa hora también va a acabar la tecnología. Si usted dice voy a colocar esto aquí, nadie lo va a tocar, ahí nadie lo va a tocar, pone reglas y tiene que haber reglas. El pueblo de Israel recibió reglas, instrucciones. Cuando nosotros leemos el libro de Números y el libro Levítico, vamos a darnos cuenta que había reglas hasta para ir al baño. Y Dios estipuló reglas y leyes, reglas para hasta las mujeres cuando andaban en su periodo, reglas para qué pasaba si alguien por accidente mataba el buey del otro, reglas para todos. Y todas estas reglas eran para mantener la armonía en el pueblo. Y entonces las reglas en el hogar son sumamente importantes y deben de ser respetadas y deben de ser observadas por todos. La regla, yo recuerdo que la regla en la casa era, y mis padres me decían, esa televisión en primer lugar no se va a encender en toda la mañana. Recuerdo eso. Y se va a encender luego después que ustedes hayan hecho todos los quehaceres del hogar. Y ya estaban repartidos todos los quehaceres del hogar. Y una vez que ya pasaban de las 12 y empezaban los quehaceres del hogar, entonces venía la diversión. Y esa era una regla, yo recuerdo eso. Y para mala suerte de mis hijos, la traje aquí. Digo mala suerte entre comillas. Pero si nosotros no ponemos las reglas claras, como el pueblo de Israel, y ese principio de reglas, entonces no vamos a poder vivir. Una de las reglas, recuerdo, antes de casar, nosotros pusimos reglas con mi esposa y la regla era no televisiones en los cuartos, ni tecnología en los cuartos. Un solo televisor y no más. Un solo televisor. Nada de los cuartos. Y esto, ¿por qué? Para poder disciplinarnos y vivir de acuerdo a
la armonía, la comprensión, las relaciones. Si nosotros y ustedes no ponen reglas, si en la familia no hay reglas, no va a haber armonía. Y aquí Moisés le dice a ellos, mira, he aquí, guarda todos los mandamientos que yo te escribo hoy para ser fortalecidos. Ahora llegamos al texto que comenzamos en un principio en Deuteronomio. He aquí yo pongo la maldición y la bendición. El siguiente principio es el principio de la elección. Muy bien, hijos, ya ustedes tienen que amar a Dios. Ustedes tienen que someterse a Dios. Estas son las reglas. Esto es lo que pasa. Ahora ustedes decidan qué quieren. Si vivir conforme a los mandamientos de Dios y recibir todas estas y estas bendiciones, o vivir fuera del Señor y tener esta y esta y esta consecuencia. Mira María, mira Panchito, mira a Agustiano, ¿cómo le pasó? Así te va a ir. ¿Qué quieres? Y esto es lo que está diciendo Moisés. Vean ustedes cómo Dios castigó a los egipcios. Vean cómo castigó a Datán y a Abirán, que se le tragó la tierra. Vean cómo hizo. Ahora, ustedes escojan cómo quieren vivir. Y no está de más que nosotros nos preguntemos, ok, queremos vivir, quiero vivir yo con mi esposa, mis hijos, recibiendo la bendición de Dios, limitado o con lo poco, pero contentos, o quiero vivir en holgura y con muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué decido? ¿Qué voy a hacer? Y está el principio de elección. Yo elijo. Debemos poner a los hijos a elegir, no solamente a tomar decisiones para cuestiones académicas o profesionales. Pongámoslo también para la vida. Ok, hijo, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en una familia en paz, con armonía, con gozo del Señor? Ok, elige este tipo de mujer. Hija, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres un hombre que te respete, que te ame, que esté contigo siempre? Elige este tipo de hombre. Ahora, si no te importa eso, si no te importa vivir dentro de la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que vivas, entonces no importa, no me preguntes nada. Elige la que quieres fuera de eso. Hay que ponerlos a elegir. ¿Qué quieres que te vaya de esta manera? Y hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo de decirle, ok, ¿usted quiere esto? Bien, venga. Si usted va por este camino, se va a encontrar con el Señor. Y si va por este, al final está el diablo. ¿Dónde quiere? Y está el principio de elección. Moisés dice, ¿qué quieren? Igual lo dijimos el domingo pasado, Josué les preguntó a quién van a servir. Si van a servir a aquellos dioses que sus padres sirvieron o van a servir al Señor. Yo tomé una elección, dijo Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, no solamente el principio de amor debe de estar y en ser enseñado en el hogar a los hijos. Dios te ama, debes responder a Él antes que a mí. No importa si ama más a Dios que a mí como padre. Me parece súper bien, porque esto es lo que te vas a llevar y esto es lo que va a prevalecer en tu vida. La disciplina, el castigo es importante. Hay que castigar cuando hay que castigar. También de igual manera, lo que habíamos dicho, la autoridad de no respetar las reglas, pero también aprender a la selección. Y una vez que esto suceda, hay que prepararlos para que vivan en libertad, o hay que enseñarles la libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros venimos al capítulo 11, verso 29, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, cual te da por tomarla, le dice, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, etcétera, ¿verdad? Porque van a pasar este Jordán. Versículo 31, pues vosotros pasaréis el Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová tu Dios te da, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te prescribo hoy. Le está diciendo, mira, tienes la libertad de ir y hacer fuera de tus padres, pero ¿sabe qué? Cuídate de no olvidarte del Señor. Y hay que prepararlos y decirle a los hijos, si tú no aprendes a obedecer acá, no aprendes a obedecer a tus padres, si no eres entrenado o menosprecias el entrenamiento, entonces lo mismo va a suceder cuando vayas a la sociedad
o cuando estés dentro en la sociedad. Serás rebelde, serás de los que protestan por todo, queman llantas, van contra él, van contra el gobierno, te rebelas con tus jefes, te rebelas con el del supermercado, con el del banco, con la autoridad de la policía, no haces caso a las leyes, etcétera, etcétera. Todo eso es el resultado de no aprender y ser entrenados en obediencia acá. Entonces, el principio de la libertad está inherente o está en ti. Cuídate de no olvidarte. Y preparar a los hijos para esto, decirle un día vas a salir de casa, un día no vamos a estar nosotros, como yo sé que hay algunos ya lo dicen, un día vas a ir fuera y todo lo que lleves será lo que aprendiste. Y debemos entrenarte en obediencia. ¿Por qué? Para que te vaya bien. Y esto es lo que Moisés dice al pueblo. Mira, ustedes van a entrar ahora a la tierra. Ustedes van a ir a lugares donde ustedes ni siquiera habitaron, pero saben que allí ustedes van a poner por obediencia las leyes que ustedes están viendo hoy, donde quiera que vayan. Vas a ir fuera del país, vas a ir a estudiar a otro lado, vas a ir pues dentro del país, pero fuera de casa. Y donde vas, cuídate de no olvidar lo que Dios es y lo que el Señor te ha enseñado. No te olvides de los mandamientos de Dios. Cuando nosotros enseñamos el principio del amor de Dios, cuando enseñamos el principio de el castigo, la disciplina, las reglas en el hogar, y enseñamos el principio de libertad, que tienen libertad, van a ser libres, pero no utilicen su libertad como ocasión para la carne, y enseñarles y darles esa libertad y que vayan y hagan y que vayan fuera del techo de nosotros, pero que ahí donde están deben cumplir. Entonces los hijos, tanto los hijos como nosotros, aprenderemos a obedecer, hermanos. Estaremos escuchando atentamente la voz de Dios, estaremos contribuyendo a la armonía en el hogar y estaremos evitando el fracaso y la desintegración que hoy por hoy está castigando a las familias. La falta de paz y sosiego en los hogares. Hay bastante falta de aprecio, comprensión. No hay paz, pero podemos volver a la paz cuando Cristo está en el corazón de cada uno. Y si usted dice, bueno, sí, yo soy cristiano, pero aquí nadie es cristiano, no vivo en paz. Hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cuando yo me convertí al Señor a los 15 años, solamente yo era cristiano. Y yo recuerdo que en el hogar había mucha burla, mucho bullying en aquel tiempo. Yo comencé a orar al Señor, decirle, Señor, ayúdame, porque yo voy a la iglesia, estoy bien con los hermanos y todo, y yo regreso a la casa y no hay nada aquí, no hay nada, yo no quiero estar. Cometí el error de no estar mucho tiempo en la casa, pero luego me di cuenta de que era ahí donde tenía que ser luz. Y luego, por la gloria de Dios, mi padre se convirtió, mi madre, mis hermanos, y ahora pues gracias al Señor. Pero todo eso solamente porque el Señor gobierna el corazón de cada uno de los miembros de la familia. Si usted me está escuchando y usted realmente se ha dado cuenta que no vive en Cristo, la forma de contribuir al hogar no es gritando más, no es poniendo reglas más rígidas o castigando de forma irracional o poniendo reglas que no son coherentes. Ríndase al Señor, sométase al señorío de Cristo y enseña a los de su casa a someterse a Él. Si usted hace eso y trabaja en eso, usted va a ver que toda su familia y usted van a estar anclados en la palabra y no va a haber nada que los derribe, aún por muy tempestuosa que sea la tormenta o los vientos. Oremos. Padre bendito, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos das de tu bendición. Nos enseñas tu palabra, nos corriges con amor, nos hace ver tu misericordia y tu gracia. Gracias, oh Señor, por esta mañana y la bendición que tenemos de escuchar tu palabra y tu amor, poder verlo en ella. Gracias por mis hermanos, gracias por las familias que están representadas,
Yo te pido, Dios, que este amor pueda ser percibido por ellos en lo que tú nos has enseñado hoy. Bendice todas las familias acá. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a aquellos que nos escuchan. Todos, oh Señor, que tu palabra sea carne en el corazón, que tu espíritu convenza de justicia, juicio y pecado. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén.